y me vienen 4.600 pesos. El año pasado me vino 1.000 y pico. Proporcionalmente me aumentó el 200%. Acá capaz que el ajuste fue mucho más grande, pero era que pagaban 500. Pero yo voy a pagar 3 lucas más. No, inclusive a la gente que no la puede pagar, yo no sé cómo pagarlo, o que va a estar complicado para pagarlo, y estamos hablando de una casa de 100 metros con 3 calefactores, termotanque, cocina y no tengo ni losa radiante ni nada de eso. Entonces, porcentualmente no me pega tanto, pero en términos del bolsillo pega mucho más, y ellos están preocupados. Ahora llegaron las de este bimestre, la del anterior, del invierno crudo, eso es bimestral, están llegando facturas de 2.000 y pico, 3.000 pesos bimestre, tipo que pagaban la mitad de eso por bimestre. Entonces, bueno, la tercera parte, lo notan. Chascomús, el empleo, el principal empleador de Chascomús es la municipalidad, que el salario promedio de la municipalidad, tenés que la mitad del empleado municipal cobran 10.000 pesos. Claro. Entonces esos tipos tienen que pagar 2 lucas más de gas. Y sí, se les complica. No, inclusive el transporte público en las ciudades del interior es mucho más caro que... Sí, ahí no hay, por ejemplo, acá no hay. Y ya hay un impacto alto de transporte público, más tarifas. Lo que sí hay una contaminación en cuanto a la opinión de la gente que está muy influenciada por lo que ve por televisión, y nosotros lo que vemos por televisión es lo de acá. Entonces, la gente de allá hasta se preocupa cuando le sacan el subsidio del subte, dicen, ahora va a subir el subte. Te lo juro, por eso la gente está alentando de la cosa, y dice, encima sube el subte. Esa gente ya muy nunca pudimos tener ninguno de Jacar, ni nada. No, la verdad que no. Bueno, si les parece arrancamos, se van a ir sumando después, pero tengo que ir menos demorado. Sí, te diría, porque ellos después se tienen que ir y todo, sería bueno que... Por eso. Bueno, la idea es, como les anticipé un poquito a todos, generar un diálogo. Bueno, ya los presenté, somos poquitos todavía, así que pero los de ustedes, Martín Calos. Yo lo saqué de Twitter para presentarlo, así que si ustedes lo ponen en Twitter es porque ustedes... Lo importante está en Twitter. Es lo que ustedes piensan que es importante. Así, bueno, Martín es economista, es director de la consultora Épica, es docente en TEA y es periodista en varias radios. Y te faltó lo más importante que aparecía al final, que es hincha de Platense. Bueno. ¿Seguimos a la vez? ¿Dos hinchas de Platense? ¿Seguimos a la vez? De algo que echamos a la misma escala. Por eso. Nosotros somos un poquito más grandes que Platense. No. Bueno, debatamos esto. Bueno, Federico es economista de la UCA y de la Universidad de Leeds, de Inglaterra. Es docente en la UCA y en la Universidad Torcuato de Itela y es autor del libro Vivienda, el relato. Después se va a sumar también Ignacio Olivrador, que viene retrasado, que es economista de la UBA y de la UCEMA y es periodista en ámbito financiero. Roberto Mionis es el economista de referencia nuestro. No es el economista de referencia joven, porque ahora el joven es Amílcar. Roberto ya hace tiempo que no. Alejandro Bonavita y Gonzalo Vilardes también integran el equipo de nuestro en economía. Bueno, la idea es que esto sirva después, más aún pensando en los que se van a sumar después, que son otros militantes, que me interesa que sea bien plural, que generemos un diálogo, una ida y vuelta. A mí me interesa hacer foco principalmente en lo que son las temáticas económicas que afectan a la juventud, preferentemente, si bien van a hablar, por supuesto que quiero que den su postura sobre todos los temas, pero que hagan foco también en empleo y problemática para el acceso a la vivienda. Que me parece que son los dos, a nosotros desde la juventud nos parece que son los dos problemas que hoy están, que se pueden apreciar de la economía y que más están afectando a la juventud. Así que bueno, no sé si Roberto quería hacer una pequeña introducción sobre cómo y disparar. Bueno, me interesa también que después vayamos haciendo preguntas.
A ver, ya que planteaste los temas de juventud, yo le propongo que planteemos qué problemas vemos, porque por ahí, dialogando, podemos ver qué soluciones le encontramos. A ver, vamos a dos problemas que son globales, que no son solamente Argentina. Digo, hoy el estadio del capitalismo, con un patrimonialismo alto, como relata Piketty. Digo, situación de países emergentes, creo que un poco definido las regiones, los roles de cada región, que eso me gustaría después profundizarlo, pero ya que vamos al tema de jóvenes, ya hace tiempo que se viene discutiendo la automatización de las regiones y cómo la tecnología afecta al trabajo. Han aparecido en el último tiempo una cantidad de trabajos vinculados a el reemplazo de máquinas por hombres en cada país. Hay consultoras y el Banco Mundial se dieron cuenta. Y en el caso de Argentina, el 50% de los trabajos podrían ser reemplazados por máquinas y podrían generar aumento del PBI siempre y cuando haya una relocalización de aquellos que son reemplazados por máquinas. Cosa que plantea un desafío no del corto plazo, sino del mediano y largo plazo, es el tema del trabajo, el tema del crecimiento, el tema de qué capitalismo, con qué competitividad, con qué rol de los jóvenes, con qué rol de la educación, con qué rol de la tecnología. Y me parece que ese es un buen plano para discutir tecnología, empleo, jóvenes, y bajar al caso argentino, que creo que tenemos un problema central de crecimiento, ya que venimos arrastrando. El primer gobierno de Cristina se bajó de 4 a 0, el segundo gobierno 0, los últimos 15 meses se ve casi menos 2%. Seguimos con un problema de crecimiento y creo que por lo menos estaría bueno dialogar cuáles son las herramientas que nosotros creemos viables para volver a recuperar el crecimiento, más allá del corto plazo de la inflación. Digo que no es un tema menor, pero me parece que tenemos que volver a debatir el crecimiento. Así que si les parece, estaría bueno que opinemos sobre esos temas, ¿no? O sea, hola, ¿qué tal? Yo prefiero escuchar y después debatimos. Si les parece, es el orden de los temas. Escucho ofertas. ¿Por dónde arrancamos? Vamos de lo más global a lo más particular. Ahora arrancaste con el tema de el estadio del capitalismo, ¿no? Esto más global que eso no se puede. No hay. Después me arrepentí, por eso bajé un poquito, porque no tenemos más. Me achiqué un poquito. Pero ahí hay un punto donde, con la automatización en particular y la globalización, que es lo que planteamos, ¿no? Sí. Esto de las regiones mundiales que no terminan de definirse, yo creo que se definen bastante bien. Pasa que no es lo que nos imaginábamos hace 40 años que iba a ser como definición. Es un país que produce, digamos, lo que en un momento eran los arquetipos de los cuales se manejaba la ICI, ¿no? Industrialización, prostitución de importaciones. Ya no existe básicamente esa idea de inserción, porque hoy las cadenas globales de valor se desplazan con mucha más flexibilidad. Eso es la globalización, eso es la relocalización, y eso te explica hasta los paraísos fiscales, porque en algún punto hasta son las trampas para las formas, no trampas, las formas de pasar guita de un lugar al otro, ¿no? Más o menos encubierta. Entonces, pero en el marco de todo eso, Argentina es interesantísimo pensar qué rol le está tocando a la Argentina. Y Argentina, crecientemente en el último siglo, se convierte en un país sobrante en ese concierto, ¿sí? Argentina solía ser un país consumidor, un país que como centro del consumo mundial servía, importaba, ¿sí? Ya no somos un país con un poder adquisitivo relevante, con una población relevante, y eso nos cambia la dinámica de juego. Pasamos a ser proveedores de materias primas, de commodities, con un poco de industrialización, porque si haces aceite de soja en vez de soja, juega. Y ahí el otro problema que marcabas, para no seguir mucho, pero digo, eso ya te establece una primera forma de cómo te insertás, ¿no? Que no es una decisión libre, sino que es este concierto mundial en el cual juega el capitalismo. Entonces la otra cuestión es, bueno, ¿qué está pasando con esto de la automatización que decías? Y ahí yo no tengo tan claro, sinceramente.
creo que hay dos tendencias que son ciertas las dos. Una es que efectivamente el reemplazo de hombre por máquina es la forma del capitalismo de progresar, es la forma de cada empresa individual de ser competitiva. O sea que ese aliciente es claro, ¿sí? Pero a la vez es cierto que en el juego de competencia se abren todo el tiempo nuevas empresas en las cuales puede haber una inserción laboral. ¿Qué pasa? No lo podemos ver todavía. En gran medida porque recién ahora está terminando, dicho muy a grosso modo, la universalización del capitalismo. China es un mundo nuevo que recién ahora está entrando en el capitalismo más de pleno, ¿no? Más de lleno, y eso te hace que no puedas sacar conclusiones tan claras sobre si en los últimos 100 años el capitalismo expulsó o no gente, porque a la vez China capitalizándose incluía gente. ¿Me explico? Entonces tenemos tendencias que para mí la estadística todavía no es clara de para dónde va. Yo creo que hay una oportunidad muy, muy grande para crear nuevos empleos con más capacitación y mantener un montón de trabajadores con los empleos de baja calificación que no son fácilmente reemplazables por máquinas. Cocina, jardinería y esas cosas no las reemplazan la máquina, ¿sí? Todo lo que es cuidados también. Pero, ya con esto cierro si no me robo nada, el punto ahí es también entender que de la mano de eso para mí vienen muchos de los debates sobre el ingreso básico universal. No es lo único, pero de ahí vienen, ¿sí? ¿Por qué tenés una necesidad de un ingreso básico universal? Porque ya no tenés garantizada la demanda a partir del empleo, ¿sí? El empleo ya no es garante de un nivel suficiente de demanda en los países centrales como para que después puedas comprar todo lo que se está produciendo en el mundo. Tiene un montón de cosas, así que paso, así no... Yo te levanto un par. A mí la discusión de esta de automatización, con un poco, que en general la automatización viene con una connotación de miedo atrás, es algo que no termino de entender. No digo que esté mal, o sea, mejor dicho, la entiendo, pero creo que es un poco lo que dice Martín. Automatización hay desde hace miles de años, no es algo de ahora. Si se quiere, por momentos el ritmo es más rápido o menos rápido. Hay distintos tipos de automatización, de hecho hubo como dos grandes olas, comienza el siglo XIX, el siglo XX. Pero hoy por hoy no sabemos todavía en qué tipo de automatización estamos, o sea, qué tipo de automatización es la que estamos transitando. Todo indica que va a ser más potente que las anteriores. Pero de vuelta, como decía también Martín recién, empleos que quedaron obsoletos por la tecnología hubo siempre, va a haber siempre. El tema es cómo contestamos a eso. Y una respuesta nuestra automática sería, bueno, la educación debería estar enfocada a las carreras o a las capacidades o a lo que sea que más pueda contestar a eso. Y cuando dijeron antes, bueno, los chicos militantes, están estudiando Derecho, que es una carrera que la tecnología se la va a llevar puesta. Con lo cual, ni siquiera los chicos que hoy, yo tengo 25 años, entonces yo estoy en el mismo grupo que ustedes, que todos. Nosotros tampoco nos preparamos mucho sabiendo el problema que tenemos enfrente. Y hace poco salió que una de las carreras que más se estudia es Derecho. Entonces nosotros como país tampoco estamos haciendo nada. El año pasado, nunca me acuerdo el nombre, pero es algo así como Capacidades 2020. Es un estudio que sacó el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, el Ministerio de Educación Nacional. Y hablaba un poco de, en pleno momento de crisis, si se quiere, de demanda de trabajo que había el año pasado, sacaron este informe que no tuvo, obviamente, porque había mucho problema de demanda de trabajo, buscaba explicar un poco lo que era la oferta de trabajo en Argentina. Y era a partir de encuestas a empresas de todo el país, de distintos tamaños, de pequeña, mediana, micro, grande, todo. Y el principal problema era que los empleadores no encuentran, en el sector técnico sobre todo, pero en general, mano de obra calificada. No encuentran lo que ellos quieren emplear. Con lo cual, nosotros podemos estar diciendo la automatización es un problema a nivel global, el capitalismo, todo esto es cierto. Ahora, Argentina, a menos que cambie esto, y esto depende, creo que tiene ya 40 años, 50, 100 años, a menos que nosotros cambiemos la forma en la que capacitamos a los pibes, mejor dicho, la forma en que los pibes eligen capacitarse,
esto va a seguir siendo un problema y esto se va a potenciar porque no estamos haciendo nada para contener este problema. Después, creo que sí, obviamente la tecnología hay que tomarla como algo bueno, porque de hecho es algo positivo que genera reducciones de costos, genera mejor calidad de productos, una mayor oferta de productos, obviamente con un costo, y ese costo es que en algunos casos la mano de obra deja de ser requerida. Ahí es donde aparecería este ingreso básico universal, que es como esta política idílica, que a mí sinceramente no termino de amigarme, pero tampoco me gusta, es algo que creo que puede funcionar, pero no la veo tanto como una necesidad, sino como una oportunidad. Creo que no es a lo que tenemos que salir para contrarrestar todo este problema, sino al contrario, creo que es una puerta que abre la automatización. Porque verla como una necesidad implicaría decir que, bueno, todo esto genera un problema, y este problema no solamente, pero este problema tiene que ser respondido con el ingreso básico universal. Para los que no saben, el ingreso básico universal vendría a ser que el Estado dé X cantidad de plata incondicionalmente a todas las personas, o a un grupo de personas, o a quien sea. Ahora, por otro lado también se puede ver como que la tecnología, dejando de necesitar mano de obra, también genera un excedente de producción. Y este excedente de producción, por así decirlo, puede ser distribuido sin necesidad de generar una distorsión en el sector productivo. Por eso creo que puede llegar a ser una oportunidad. Creo que hoy en Argentina igual estamos años luz de poder pensar siquiera en un ingreso básico universal. Básicamente porque esto implicaría una reestructuración 100% del gasto público, del sistema tributario, de todo, y creo que hoy tenemos con problemas de muchísima más urgencia. Creo que hoy el problema del empleo sigue estando, pero más que nada porque no se genera, no hay una dinámica de empleo tal que pudiera absorber una mano de obra más calificada. Argentina hoy es un país que no tiene una producción calificada, más allá de algunos clústeres, más allá de algunos nichos que sí son altamente calificados, pero que en general cuando se habla de esto, por ejemplo los unicornios, estas empresas que en pocos años pasan a valer más de $1 millón, son 4 o 5, todas del mismo sector y todas hoy tienen más de 10 años. Es decir, no estamos generando nuevos unicornios. Mercado Libre hoy está entre las 50 empresas tecnológicas más importantes del mundo, es un logro enorme, pero Mercado Libre, si bien es valioso lo que hicieron, no deja de ser una adaptación de lo que ya existía y ya tiene más de una década, no me acuerdo bien, pero sí tiene el 99 creo que es, tiene ya casi 20 años. Está bien, hoy llegó a eso, tardó 20 años, igual llegar al número 50 desde Argentina es un montón, pero no deja de ser, no dejan de ser como, yo soy independiente y no deja de ser, ganamos 7 Libertadores hace 50 años. No deja de ser tampoco logros, o sea, las estrellitas en la camiseta y con los goles se ven en blanco y negro. Creo que sí, que la automatización es un problema, pero que hoy por hoy, la verdad que creo que ni siquiera está en la agenda, hoy por hoy. El que quiera, ¿sí? Libre. Sí, quiero preguntar. Yendo al punto, o sea, principalmente yo me enfocaría en el tema de capital humano. En realidad, o sea, en el fondo creo que si miramos a dónde apunta todo el sistema, como hablaban, el tema no son los recursos naturales, donde están alojados los recursos naturales, como podemos ver la economía hacia atrás, sino que, o sea, hoy si vos ya no tenés capital humano o un capital humano competitivo, probablemente esa masa de trabajadores quede afuera, y más con el proceso de automatización que mencionaban los chicos. Entonces, creo que el abordaje económico principalmente no puede obviar qué sistema educativo vas a tener. Para ello, o sea, Argentina en realidad, o sea, lo que hay que ir viendo es, yo apuntaría al sistema educativo de ver qué sistema público tenemos, o sea, siempre tuviste un sistema quizás que tuvo una excelencia quizás a nivel Latinoamérica, y después a nivel universitario vos lo tenés, pero después en los niveles iniciales de educación, o sea, lo que estás viendo es que está reduciéndose la matrícula y del sector público, y después su plan que tuvo con el incremento del sector privado le dio otra opción, pero en términos de calidad, lo que marcan todos los rankings de calidad educativa
yéndose cada vez, el deterioro es mucho más grande. Entonces, o sea, apuntando a ese capitalismo que viene, necesariamente creo que si no hay un enfoque, o sea, obviamente coincido con lo que dice es que, o sea, el sistema no está viendo ese cambio de paradigma que tienen que dar, o sea, está con una educación que está sin nada por otro siglo, o sea, pero sigue siendo la educación, sigue siendo el tipo ahí que te da clase en una aula, y, o sea, no hay ninguna revolución, o sea, la revolución que tuviste en la parte tecnológica no se ve en la parte educativa. Entonces, ese desacople necesariamente, más la automatización, puede llevar a ese tejido social que se vaya desuniendo cada vez más, o sea, es difícil incluir a una persona que ya directamente desde el vamos tenga una educación primaria y secundaria de baja calidad, que en realidad no está compitiendo con, no sé, la gente intra-argentina. Vos tenés que competir en los recursos humanos con Brasil, con Chile, con Europa, o sea, te estás compitiendo a nivel mundial. Después, bueno, si tomamos a nivel global la aparición de China y una cantidad de trabajadores enorme que te llevó a una relocalización de las industrias y demás para abaratar esos costos, o sea, lo que tuviste es un boom de China, principalmente es difícil competir de ese lado, entonces directamente yo apuntaría, o sea, creo que cualquier plan económico que tengas, hablando principalmente del empleo joven, y los jóvenes, o sea, tiene que apuntar a modificar eso, tener como pilar principal la educación. Y ahí estaría bueno crear una articulación ya desde entre la escuela secundaria y el mercado de trabajo. Y bueno, esa articulación, creo que ese eslabón, que si no engancha, esa desconexión va a ser clave para o sea, eso le va a marcar el futuro al chico que no pueda pasar de ese eslabón de la escuela secundaria o a seguir estudiando, pero inserto en ese mercado laboral. O sea, si se corta ahí, después iría a ese ingreso universal, que en realidad es un ingreso de subsistencia, que bueno, está en discusión, ¿no? el tema ese, pero quedaría, creo, quedaría ahí, o sea, con un sistema que no termina de incluir, o sea, que le da un nivel mínimo. Creo que, bueno, si vamos a Europa, o sea, el deterioro significativo que tuvo la economía europea, en países que no son tan, no han aumentado mucho la productividad, se ve eso, o sea, el desempleo juvenil en España, Grecia y demás, o sea, aparte que tuvo problemas de sobreendeudamiento y demás, pero, o sea, aparte de todos esos problemas, es que no puede absorber la mano de obra, o sea, no pueden absorber la mano de obra. Y la otra vuelta, o sea, el tema de automatización, es que si nosotros vemos por ramas de la producción, el sector servicios es un sector que sigue aumentando, pese a que, o sea, uno piensa, si no tenés manufacturas, no creces o no te puedes desarrollar. Pero el sector servicios, si nosotros vemos a nivel PBI, viene creciendo a nivel global, y bueno, hay que replantearse eso. Si nosotros capacitamos, el tema es de capital humano, ese capital humano puede brindar un servicio en el mundo, o sea, no requiere esos recursos naturales que teníamos, no tenés esa dependencia extrema de decir, si no vendemos la soja o no sacamos los metales o no tenés recursos naturales, no te podés desarrollar. En realidad habría que ver toda la rama de servicios que puede Argentina ofrecer al mundo y potenciarlos, en realidad. Pero para eso necesitas, en algunos sectores necesitas unos altos niveles de capacitación, otros no tanto, pero tenés que poder vender al mundo, y bueno, en esa cuestión es donde se va a ver afectado el nivel de empleo que tengas de acá hacia adelante. Sí, yo creo que está muy bien la mirada estratégica de ver cómo nos insertamos en el mundo, mirando para adelante, pero también tenemos que entender situaciones urgentes, que es la situación actual. Está muy bien pensar en qué sectores nosotros vemos como potencialmente dinámicos que nos van a permitir la inserción en lo global, pero nosotros no podemos perder de vista que arrancamos de lo que somos hoy. Y nosotros la realidad es que hoy tenemos alrededor de estos números, lo estoy repitiendo, no son cálculos míos, están mal, pero
alrededor del 60% de los jóvenes entre 20 y 40 años no tienen secundaria completa. Entonces, los sectores que uno puede ser, Es un poco menos. Pero sí, sin Ponele problema. acá. Eso era exagerado, pero puede ser, no sé. Yo lo No, escuché. en realidad el dato es que el 50% de los pibes no termina en edad. No, yo tenía Yo el dato lo vi a alguien que supuestamente lo reprodujo. Pero debe ser lo que dice en edad. Sí, sí. Pero No, no pero me te tengo fijas un en rango de eso. edad actual, me dijeron que actualmente tienen entre 20 y ponele, Bueno, bueno. pero igual puede ser un montón. El punto es, independientemente, los que la terminaron igualmente tienen una formación deficiente, y el problema que tenemos es que los sectores que uno visualiza como potencialmente dinámicos no son los que van a absorber esa fuerza laboral, que es la que hoy le cuesta, son los ninis de hoy, digamos. Hoy les cuesta insertarse, en esos sectores no se van a insertar. Es cierto lo que decía vos, Martín, que también para eso tengo otros sectores que van a ser menos reemplazables por las máquinas, que son básicas y que requieren menos calificación formal, por lo menos. Pero el problema que tengo es que esos sectores son los que son más sensibles a cómo les va a los otros sectores, porque si a los que son los demandantes de esos servicios les va relativamente mal, lo primero que hacen, dicen, bueno, en vez de llamar al parquero, el pasto en casa lo corto yo. Entonces son los más sensibles para eso. El punto que voy, y con respecto al sistema educativo, nosotros tenemos muy pobre la calidad, y el otro problema que tenemos, más allá de la tecnología que se da para dar clases, que es obsoleta, que también van hace 100 años, todo lo que quieran, es que la red educativa superior no universitaria, que son los institutos de formación técnica, por lo menos en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires también, se han convertido en una fuente laboral para los docentes del sector terciario. Si yo soy docente en un instituto terciario, donde para definir qué carreras se dictan hay reunión de profesores a ver qué carreras se dictan. Por supuesto que las carreras que se dictan son según las materias que dan los profesores que están en la mesa que resuelve la cosa. Entonces, lo que hay que cambiar no solo es la forma en la que se da educación, sino la forma estratégica de vincular el sistema educativo en lo territorial, saliendo de la ciudad de Gran Buenos Aires. En el interior también pasa lo mismo, que por ahí hay determinadas empresas que para la escala de un pueblo del interior son, nosotros allá en el interior le llamamos grandes, para allá son grandes, para acá serían una pyme, pero que esos tienen un problema, que en los institutos terciarios hay 17 carreras con 4 alumnos cada uno, 76 docentes, y no hay ninguna carrera que capacite o que forme o que instruya en algo que pueda hacer que la persona que se recibe ahí sea empleable. Entonces, en el caso particular de Chascomús, tenés una matrícula terciaria relativamente alta, una cantidad relativamente alta de graduados que trabajan atendiendo una dos, ya no trabaja ninguno nada vinculado con lo que estudiaron, y la calidad educativa de un terciario universitario no es una cosa que sobresalga. Entonces, lo que yo digo es, yendo también al tema del ingreso ciudadano, el ingreso ciudadano, el tema no es solo para resolver el problema del exceso de producción, del excedente de producción, sino para resolver el problema de urgencia de la gente que si no se queda sin ingreso. O sea, de los dos lados del mostrador, por un lado está bien, está muy bien, puedo producir más porque no tengo a quién venderle, pero el problema no es que él no tiene a quién venderle, sino que el problema es que esto no tienen cómo comprarlo. Entonces, aunque desde lo estratégico no se puede perder de vista, pensar en los sectores más dinámicos que Mercado Libre o no sé cuáles son los otros unicornios, pero qué capacidad de absorción de empleo tienen cada uno de esos, es muy chiquito. Aunque el valor agregado sea importante que tiene cada una, es muy chiquito en términos de impacto en la sociedad, en el territorio. Entonces, son cuestiones que no se pueden tener en cuenta. Y desde lo personal, yo creo que habría que enfocar más bien en una visión de en una visión más de crecimiento con estos sectores que hoy están aportando a la creación del valor en servicios que por ahí no requieren tanta calificación, y no en una visión de normalizo para todo y para el pobre asistencia. O sea, yo, desde lo personal,
yo, si vos me das aquí, yo digo, yo no estoy de acuerdo con que digas, bueno, para determinado sector, que vengan, que saquen certificado de pobre y le doy tarifa social, que saquen certificado de pobre y le doy tal ventaja o tal subsidio o tal cobertura, y el resto que se maneje el mercado. El objetivo tiene que ser, puede ser para paliar la urgencia, pero el objetivo no puede ser, como pasó en los últimos 2 años, que era, ¿qué hago? Aumento la asistencia. No, tengo que solucionar el problema. Si yo asisto al pobre, no saco de la pobreza. De hecho, por definición, si mi objetivo es asistir a aquel pobre, mi objetivo no es que deje de ser pobre, mi objetivo es asistirlo. ¿Y qué es lo que pasó? De hecho, tenemos los resultados bien visibles. Entonces, creo que esas son cuestiones que no se pueden perder de vista cuando uno mira la visión de desarrollo o la inserción en el mundo global, porque en definitiva lo que nos pase hoy va a condicionar las posibilidades de desarrollo para adelante. Si ahí tenemos los que tengamos, que son mini o que no terminaron la escuela secundaria, si eso se agranda, va a ser más difícil, o sea, va a ser peor el punto de partida cuando arranquemos a insertarnos en serio. Eso es opinión. Como estamos hablando de muchas cosas, todas mezcladas, es medio complicado. Sobre la visión más general sobre qué va a pasar en el futuro, yo coincido un poco con él. No estoy tan seguro que en 20 años las máquinas reemplacen a todos los seres humanos. Si uno ve una película de hace 20 años, 25 años, en las cuales hay una escena en la cual imaginan cómo va a ser el futuro, siempre el futuro es totalmente diferente a cómo es el presente hoy. O sea, agarras una película y siempre están no sé, hay una película de Woody Allen, creo que es del 70, donde van al futuro y en el futuro la gente tiene trajes espaciales para vestirse, come pastillas la comida, el sexo con una computadora, no sé, no creo que termine pasando que las máquinas reemplacen al humano, si bien es algo que hace muchos años se viene planteando. Sí me parece que el tema del ingreso universal, lo que plantea si se quiere es una discusión más filosófica respecto de qué pasa si logramos ser una sociedad lo suficientemente rica, que de hecho el mundo cada vez es más rico, la humanidad cada vez es más rica. Si nos comparamos la riqueza que puede tener que puedo tener yo con la que tenía un rey de 1500, probablemente yo tenga mejor calidad de vida que la que tenía ese tipo. Entonces, la discusión más de tipo filosófica que me parece que plantea la asignación social es, en un mundo mucho más rico, capaz que en esta nueva revolución industrial que estamos viviendo, en el cual haya incluso que trabajar menos para tener esa riqueza, tenemos como 2 problemas. Uno es el problema más visto nuevamente, es decir, vamos a tener un efecto de demanda, porque si hay poca gente que trabaja, es poca gente que consume y qué hace con todos los bienes que generas. Y otra más filosófica de qué sociedad queremos vivir. O sea, queremos vivir en una sociedad donde más o menos todos tengamos un mínimo de nivel de vida, o una sociedad donde el que es el dueño de los medios de producción, es el que tiene un determinado lugar en esa cadena de producción, tiene más bienes que otros. Y ese es el debate que genera cuestiones como la asignación universal. Yo en lo personal estoy convencido, quiero vivir en una sociedad que sea lo más igualitaria posible. Y herramientas como la asignación universal, me parece, o el ingreso universal, tienden a eso, a tratar de una sociedad cada vez más rica, donde probablemente, si todo librado del mercado sea muy poco los que puedan disfrutar de esa riqueza, necesitas, por hasta cuestiones de seguir generando un proceso de crecimiento, porque necesitas una demanda efectiva, y por otro lado, por una cuestión de filosofía o de ¿para qué hacemos los humanos lo que hacemos? El tener una sociedad lo más igualitaria posible. Después, a mí lo que me preocupa y que me preocupa muchísimo es el rol que tiene Argentina hoy y los problemas que tiene la Argentina hoy. Claramente volvimos a ser un productor de alimentos, con la diferencia de que cuando éramos un productor de alimentos a principios del siglo XX, éramos un país de 5 millones de personas. Con lo cual, más o menos, con los alimentos que generábamos, teníamos un nivel de vida razonable. No generábamos mucho más que eso. Ahora somos un país con 45 millones de habitantes y tenemos una riqueza de los recursos naturales que es la mitad de la que tiene Chile, por ejemplo, por habitante. O 3 veces menos que la que tiene Australia o Canadá. Entonces, claramente, solo con eso no nos alcanza. Y lo que me preocupa mucho es que somos una sociedad que no debate cómo hacemos para generar valor en otras cuestiones que no tengan que ver con este lugar que ya tenemos, nos tocó, tenemos la pampa grande, producimos muchos alimentos,
bueno, ¿cómo hacemos para...? Y lo que también veo es, décadas atrás, los economistas en general solían tener esta preocupación como preocupación central, y los economistas argentinos eran líderes en proponer cosas. O sea, la sustitución de importaciones, eran líderes en proponer políticas públicas, en debatir cómo hacer los países periféricos para lograr el desarrollo, para lograr crecer. Y hoy no debatimos, no lo tenemos, no está en agenda. Y la verdad que me preocupa bastante. Yo hago un comentario con respecto a la automatización, ya que son todos tuiteros. Les voy a pasar, les voy a tuitear, los voy a robar, los voy a etiquetar. En los estudios científicos que hablan, no es una cuestión de creencia. Ya hay varios estudios científicos, principalmente las universidades norteamericanas y varias europeas, sobre comparando ramas de actividad similares en países donde tienen esa rama de actividad de punta, en cada país, cómo está esa rama de actividad, con qué proceso tecnológico, cómo esos productos son resueltos por máquina en los países de punta y cómo son resueltos en los países que no tienen la tecnología de punta. No estamos hablando de creencia, estamos hablando de estudios científicos, uno los puede obviar. Aparte de lo que decía él también es real, es que en los últimos 10 años, o los últimos 15 años, China e India incorporaron un montón de gente al mercado mundial y también pasa que así como desaparecen trabajos, aparecen nuevos. O sea, vivían 1500, estaban 1200 fuera del sistema. Sí. En la India viven 1100 y estaban 950 fuera del sistema. Digo, fueron incorporando en trabajos precarios. En China se convirtió en la mano de obra barata del capitalismo, pero digo, me refiero a la automatización como un elemento, digo, para los jóvenes que sería esencial pensar, no en términos de amenaza, porque sin embargo lo es, pero digo, no creamos que son brujas, que las hay, que no existen, pero que las hay. Hay estudios científicos que evidencian una posible amenaza creciente en los países en vía de desarrollo de automatización, que puede no suceder. ¿Cuál es la diferencia de las otras olas de industrialización? Es que el grado de vertiginosidad de este reemplazo es mucho mayor que en esas épocas, por el estadio de globalización en el que estamos, por el avance de las comunicaciones y porque en algunos sectores es muy fácil la diseminación de la tecnología. Por lo tanto, no son estudios que no tienen valor científico. Lo digo para que no pensemos que esto no es un... A ver, la Argentina tiene otros problemas. Estoy pensando de acá a 30 años, que es donde ellos van a tener una edad distinta, parecida a la mía, pero digo, es un problema que le va a atañar a ellos, porque va a ser su inserción en el mundo futuro, digo, con una automatización en crecimiento. Pero la pregunta, digo, porque si no nos vamos a terminar, podríamos hacer una ronda de cómo crecemos, cómo crece la Argentina, cómo tendría que, cuáles son las herramientas para empezar a crecer. No sé si alguno quiere una cosa tan sencilla o tan... Sí, lo dije a propósito. No, me gusta que te lo puedo relacionar, porque hay 3 o 4 detalles que fueron tirando que están buenos. Ahora, en particular, mira, sobre esto que decís, yo estoy de acuerdo en que la amenaza está, no estoy tan seguro de que el efecto global, que es lo que también me entendió bien, sea de destrucción neta del puesto de trabajo. Porque es lo que hizo los estudios científicos. Pero hay estudios para todos lados acá. Hay uno, por ejemplo, te voy a decir uno. En los últimos 40 años, el Instituto de Seguridad Social de Estados Unidos te clasifica las ocupaciones. ¿Sabes cuántos eliminó? O sea, hay una sola rama de actividad que se eliminó de la clasificación porque ya no existen esos trabajadores. Una en 40 años de desarrollo de Estados Unidos, que es ascensorista. Básicamente. Es la única rama de actividad que ya no tiene empleados respecto de su momento. Y por supuesto que más máquinas implica menos empleados. Pero yo creo que te abre otros juegos. Y yo soy de los pesimistas en esto. Yo creo que se destruyen puestos netos. Pero no tengo todos los datos todavía. Eso nadie tiene los datos, porque esto es claro. Entonces, es lo que puede pasar de acá a 20 años, 30 años. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando en Argentina y el empleo joven? Y vos mencionabas a los nini, y ahí me interesaba también marcar un par de cosas, ya que estábamos.
Creo que hoy el problema, como bien decía Fede, de demanda de trabajo viene por otro lado. No viene por el hecho de que, ni siquiera viene por el hecho de que nuestros jóvenes no estén capacitados para trabajar. Al contrario, si uno compara Argentina con cualquier país de América Latina, básicamente, estamos mucho más capacitados en términos promedio y en calidad de las universidades, ¿sí? No creo que ese sea un problema, porque si ese fuera nuestro problema, la realidad de América Latina tendría un problema mucho más grave. El problema sigue siendo la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué no producimos más en Argentina? ¿Cuál es el problema de competitividad, de productividad que tiene Argentina? Que viene a esto de cuenta de cómo crecemos, ¿no? Entonces eso será la próxima ronda de preguntas, de charla, digamos. Y la otra aclaración es, a mí el tema de los niní me parece un tema extraño. ¿Por qué? Porque los niní es los jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Dónde están concentrados? ¿Dónde están los niní? ¿Quiénes son? ¿Sí? Cuando uno se pone a mirar el pH, ¿no? Los reglamentos que hace el INDEC mediante cuál es la población que no estudia y no trabaja, en una gran proporción son mujeres jóvenes que fueron madres, ¿sí? O que están al cuidado de alguien, no necesariamente de su propio bebé, sino de un padre, madre, abuelo, tío enfermo, ¿sí? O enferma. Entonces hay que apuntar, hay que entender eso. No es, ahí, además del problema de demanda de trabajo, o sea, falta puestos de trabajo que se creen para que todas las personas ocupen, el desincentivo no es porque esta gente esté de alguna manera, no sé, desilusionada, no quiera formarse, no quiera capacitarse, no quiera laburar, sino porque alguien tiene que cuidar a esa gente. Y acá es donde podríamos pensar políticas públicas, ¿sí? Y incluso lo digo teniendo en cuenta que acá hay 2 mujeres entre 20. O sea, tenemos que pensar por qué las mujeres no pueden integrarse en una dinámica laboral, espacios de poder, espacios de discusión política. Porque son las que suelen quedarse al cuidado de. Y ese detallecito, que es una cuestión cultural, contra la cual imagino que todos estamos de acuerdo en que es una cuestión cultural que hay que cambiar, ¿no? Un prejuicio, una discriminación que hay que cambiar, también implica políticas públicas. Pongamos guarderías. Hay una ley, que es la ley de contrato de trabajo, una de las leyes más respetadas de nuestro sistema normativo, que tiene un artículo que dice que toda empresa, toda institución, todo organismo con más de 350 trabajadores, creo que era el número, ¿alguien se acuerda? 350. No sé. Pero pongo un número, 350 trabajadores, tiene que tener una guardería. Ese artículo, que es de hace 40 años, nunca se reglamentó, con lo cual no hay obligatoriedad de cumplirlo, y nadie lo cumple, ni los ministerios lo cumplen, ¿sí? Entonces, si no le das y como tenemos este tema de que la mujer es la que se queda cuidando, resulta que las ninis son las mujeres que tienen que quedarse cuidando a alguien. No porque no quieran, sino porque no le estamos dando la chance de estudiar y de laburar, porque tienen que quedarse. Sumale que hay otro tema, que es que existen acanceladas guarderías, claro, pero que el salario que obtendría esa mujer en el mercado laboral no le permite decir yo voy a trabajar y mando en la guardería. Entonces, en cierto modo, hace una ecuación costo-beneficio y dice, me quedo cuidado yo. O viene alguien a cuidarlo acá, no, tampoco, no me sirve. Entonces, bueno, para cambiar la plata, palabras más o menos que son los que dicen para cambiar la plata, me quedo con los nenes. Y está con la madre, digamos. Esa es una cuestión también relevante. Y acá con lo que vos decís, está bien el tema de la ley, que no está reglamentada y todo eso, pero ahí volvemos a lo que yo planteaba de saliendo del conurbano, encontrar establecimientos con más de 350 empleados. Te diría que en el interior en los pueblos del interior del país de menos de 100.000 habitantes no tendrías prácticamente guarderías de acuerdo a la normativa. Pero si una ley de hace 40 años dice eso, una ley hoy podría decir que la municipalidad ponga una guardería. Eso podría ser. Y salvas, y realmente podés salvar. Ahí lo que cambiás es la dinámica de la oferta de trabajo. Después tenemos que discutir la demanda. Sí. ¿Por qué no hay puestos de trabajo? Pero está bien. Che, Gonzalo, empecemos ya ahora que no tuvimos tiempo para pensar la respuesta de la primera, tener menos tiempo para decir cómo se crece y cómo se baja la inflación. Perdón, un disparador. Sí. Hasta ahora venimos haciendo un análisis de situación educativa actual, cambios de paradigma para generar capacitar a la gente para otro tipo de trabajo que requieran mayor preparación. A mí lo que me interesa como disparador, porque por ejemplo, lo que nos está pasando últimamente, acá está Roberto Zapata, que es militante de la juventud, y nosotros vemos que en los barrios, principalmente de conurbano de la provincia de Buenos Aires,
hay cada vez menos puestos de empleo. Si bien es cierto lo que dicen ustedes de que la mayoría de los jóvenes no terminan la secundaria o apenas la terminan, pero están imposibilitados de continuar aún así en un terciario, que vos decías, Dale, que los terciarios hoy no te preparan, pero bueno. No digo que no te preparan, digo que fue un poco más bueno que eso. Digo que la oferta en cuanto a las carreras no está adecuada a lo que buscan, que es formación técnica. Eso es lo que vemos, yo y en particular también lo veo en Chascomús, yo también soy de Chascomús, es que hoy no hay mercado. O sea, hoy los jóvenes, por más que quieran trabajar, no pueden trabajar, no encuentran trabajo. Entonces, sí, perdón, y muchos de los ninis también son pibes, no que no hacen nada ni escriben trabajo, sino que trabajan un mes, se quedan sin trabajo, van a la caja, claro. pero no son pibes que no quieren trabajar. Como disparador lo estoy diciendo, ¿no? Pero una de las críticas que nosotros hacemos es que hoy ni la educación formal ni el primer empleo te garantizan nada. Hoy los primeros empleos son mal remunerados, inestabilidad laboral en negro. Becas, pasantías. Bueno, las chicas trabajan acá en Capital, ellas estudian acá, trabajan acá, pero el sueldo de acá, o sea, ellas porque se están saliendo a comer y los padres le van a el departamento. Pero el sueldo no te permitiría ni siquiera vivir en Capital Federal. No, pero no llegas ni al 5% por ahí. Imposible. Entonces, bueno, me parece pero Valentino, si no crecemos, no habrá trabajo, va a ser muy difícil que alguien pueda... Bueno, ahí está el disparador. Sí, creo que ahí el tema se estaban mezclando problemas de largo y corto plazo. Como para ordenar un poco. Sí. El tema de la educación es un problema de largo y si la solución al problema en general es mejorar la educación, listo, la generación de los pibes que tienen arriba de 5 años, démosla de baja. Porque ¿Arriba de 5? Ponele 0 en realidad o menos. Fuerte. Y pero es que si la solución va a venir por la educación solamente, hay un par de generaciones que tenemos que regalar y no sé, ya está. Ahora, puede ser educación formal, pero hay distintos mecanismos, formal y no formal, donde sí, podés resolver. Perfecto, ahora, seguro hay un montón de mecanismos. El grueso de la educación hoy en Argentina viene por el sector formal y después podés empezar a atacar el problema, pero tiene que haber una base para poder ingresar con ciertos conocimientos básicos. Creo que principalmente Argentina puede ser, lo que decían recién de Argentina compite contra la región y le gana en términos de formación. Sí, siempre y cuando esté formado. Creo que en promedio Argentina tiene un problema de educación enorme y ahí es donde puede llegar a perder contra el resto de la región. La persona que vive en algún aglomerado urbano medianamente grande que llegó a educarse en Argentina sí puede ser que le gane al resto de la región, estar más capacitado. Ahora, la desigualdad educativa que hay en Argentina es enorme. Y a esto iba con que Argentina hoy en términos educativos no compite. Digo, Argentina. Yo que me eduqué en Capital Federal y fui a la facultad, sí, pero el promedio quizás la tiene mucho más difícil que nosotros, que todos tenemos la suerte, en mayor o menor medida, de poder haber terminado el secundario y a estar peleando en una universidad posiblemente. Después, en cuanto a crecimiento, creo que uno es tema de largo plazo, vendría por ahí. En tema de corto plazo, creo que principalmente el tema viene, y esto suena enorme y posiblemente voy a estar diciendo esto y a la vez no diga nada, y no me gusta hacer lo que voy a hacer ahora, pero viene por un tema de reforma fiscal e impositiva. Básicamente es algo enorme lo que acabo de decir, pero con la presión impositiva que hay hoy no se puede crecer, es muy difícil para una pyme, para un emprendedor. Esto termina después generando un montón de informalidad, cosas que ya se pueden imaginar. Ahora, decir esto sin explicar cómo habilitar una baja de impuestos es generar una bomba. Yo no puedo quejarme al mismo tiempo de que tengo inflación, de que tengo endeudamiento, de que tengo una presión impositiva alta y que tengo déficit fiscal. Las cuatro son caras de alguna u otra manera de lo mismo. Es que tengo un gasto público altísimo y que tengo que financiarlo. Entonces, hasta que no discutamos cómo bajar el gasto, no voy a poder liberar ninguna de las otras variables. Y creo que, obviamente no es lo único y faltan un montón de otras cosas, pero creo que la clave va a venir por ahí. Y a lo de las guarderías, estoy totalmente de acuerdo, creo que agregaría también el tema de la licencia. Creo que la licencia también es importantísimo. Y me sigue sorprendiendo, no tiene mucho que ver acá, pero me sigue sorprendiendo la resistencia que hay a la licencia, a extender la licencia por paternidad. Sí, por paternidad, claro. Urgente. Eso, me sorprende la resistencia que hay a... 2 días, ¿no? ¿Quiénes son padres? Sí. 2 días, ¿te tomaste?
Me sorprende el hecho de decir, no, bueno, está bien que la mujer se tome 3, 4, 0, el tiempo que sea, 5 6 sueldos, o sea, encima termina teniendo toda esa parte. Y... Sí, también es difícil. También es poco. No, Una no. mujer, no digo. No, pero digo, está como que se acepta que la diferencia sea Sí. de 2 a 90 días. O sea, que sea 45 veces más. El problema es que eso, y ni se discute aparte, o sea, no, creo que no. Y genera una discriminación. Genera un sesgo en contra de la mujer a la hora de contratar. Sí, el no. hombre de 35 y 30 años, no el varón, que si llega a ser padre, le doy 2 días. Pero también desde el punto de vista del empleador hasta es ilógico, te diría. Claro, es Por lógico. eso te Por eso digo, y. Pero el sesgo se lo introduce el Claro, Estado. sí, seguro. Es eso. Pero por eso, y nada, me sorprende la resistencia que hay en general, sí. Pregunta, ¿cómo sería? ¿Cómo la estás pensando? Esto que decís, el problema central es el gasto público. Sí. ¿Sería bajar qué, cómo y qué efecto tendría en la macro? Principalmente, creo que el efecto de la macro viene, depende de cómo lo hagas. O sea, si es, no, sí, por eso. Creo que principalmente con algún proceso de reinserción laboral que en general suelen ser complicados, y creo que hoy no es momento. Pero, ¿cómo bajarías el gasto? ¿Qué sería lo que querías especialmente? ¿Echarías gente? Claro, sí, sí. Sí, creo que hoy hay un exceso de empleo público. A nivel de la Administración Nacional. A nivel de la Administración Nacional, provincial. Vamos a la Administración Nacional. Sí. El total de salarios sobre el total del gasto, entre el 10 y el 15%, no sé si. Sí, 11% cada vida. Sí, Sí. es poquito. ¿Eso cuánto lo bajarías? ¿A la mitad? No, no sé si a la mitad. A ver, ponerle que, no sé, no te quiero tirar números hacia el azar, pero para arrancar, las estructuras se pueden achicar bastante de los 23 ministerios que hay hoy. Si vos bajas de 11 a 5, ahí sí querés resolver el problema del fiscal. Sí. La mitad son todos No, por eso te digo, creo que igual eso sobre el gasto total, no sobre el ¿Está bien? PBI, todavía menos. Estoy a menos. El impacto que tendrías todavía menos. necesitarías más, por eso. Claro, por eso digo, no, Pero eliminar ponele que todo el hicieras pero eso. no sería solamente eso, no, por eso En vez de estar rompiendo eliminar los empleados públicos para eliminar el déficit. Claro. Ponemos las máquinas. Ahí está, por eso está la máquina. Y poner máquina. No, Yo quiero escuchar el final porque después te voy a destruir. pero ya lo hablamos, como ya está. ¿Para cómo sería? Igual No, pero creo que el tema del empleo público tiene que ser una parte, obviamente, no es todo, y creo que tampoco hoy no es Espera, pero ponerle déjame que terminar. reducís a la mitad. Pero para, Déjame terminar. ¿por qué no proponemos? No hagamos preguntas. Vos después decís lo que pensás, porque no es bueno que le hagan un interrogatorio. No, pero lo que pasa es que ese discurso lo escucho mucho. El tema Pero es Pero no dejá que lo termine, dejá que lo termine No y termine después todavía, entonces. anotemos para rebatirlo. No, lo que digo, a ver, hoy hay un claro exceso de empleo público, sobre todo cuando uno ve las tareas que se llevan a cabo y el nivel de productividad del sector público. Ahí hay margen para bajar, pero creo que con solo eso no se consigue nada de lo que, o sea, no se consigue una reducción del déficit que permita bajar los impuestos. Los subsidios económicos con las tarifas, creo que hay margen para bajar también. Creo que como está diseñado hoy el tema de tarifas es totalmente injusto, básicamente porque la queja viene de sectores que ya por el solo hecho de tener servicios públicos están muy por encima, por tener electricidad, red de agua, red de gas, están por encima de otro gran porcentaje de la población que no accede a esos beneficios y que no accede a esos beneficios subsidiados. Es decir, casi un 50% de la población no tiene red de gas. Y esto en algunos lugares es mucho más fuerte, en algunos lugares del conurbano es mucho más alto. ¿No era 35? Pero hasta que termine. Perdón, nada. No, puede ser, pero ahí en el norte, sí puede ser que esté diciendo en el norte. Estamos en el norte de lo que no llega. Sí, tenés razón, puede ser que esté diciendo en el norte. Creo que por ahí, creo que también se duplican un montón de tareas a lo largo del sector público nacional. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo, tienen muchos programas que hacen lo mismo. Y esto implica duplicación de tareas, implica menos eficiencia, implica que todo esto termina generando menos creación de empleo en el sector privado. Y que termina siendo un problema si todos estamos enfocados a laburar en el sector público. Es lo que termina pasando en muchas provincias del interior. El año pasado, cuento esto, no, obviamente estadística en base a anécdotas es lo peor que se puede hacer, pero me quedó mucho este caso, hablando con el que era en su momento, creo que sí, estando en idea, subsecretario de Ingresos Públicos en Jujuy, de la gobernación de Jujuy,
nos está diciendo que estaban muy mal de tema fiscal. No, gracias. Estaban muy mal de tema fiscal y que decían, no, bueno, no, pero tenemos que hacerlo porque no podemos tomar deuda, porque si llegamos a emitir nos van a dar una tasa de 160.000%, tienen un problema de acceso al crédito, pero tenían un problema mucho peor, que era que no había empleo, no se genera empleo privado en Jujuy. No es que no se genera, hay muy poco y encima se genera menos todavía. Con lo cual decían, no podemos hacer nada porque lo que termina sucediendo después es que el empleo público en un montón de provincias del interior termina funcionando como un subsidio encubierto, como un seguro de desempleo encubierto. Y aunque esto parezca algo positivo, porque hay gente que tiene un empleo, lo cual está bueno, ese lo termina pagando, toda la gente que no llega a fin de mes termina pagando también con el IVA y con los impuestos por ese laburo. Entonces termina habiendo una redistribución desde el que no tiene un laburo, pero que tiene que ir a comprar los bienes de la canasta básica, al tipo que está consiguiendo un laburo y que va a vivir bien a costa del otro tipo. Entonces creo que eso es lo que hay que ver bien. Creo que, bueno, tema tarifas, tema empleo se pasa un montón, y empezar a ver qué tiene que hacer el Estado, o sea, cuál debería ser el rol del Estado en cuanto a estructura, en cuanto a cantidad de ministerios y en cuanto a buscar más eficiencia. Creo que no estoy diciendo nada nuevo y no sé si alguien está en contra de esto, pero durante los últimos años, pero de lo que digo ahora. De lo que voy a decir también. No, del otro ya sé. No, el otro ya lo he perdido, como ya está. Creo que durante los últimos años se utilizó el empleo público como instrumento político. Y creo que eso no pasa en ningún lugar del mundo, y eso en el mundo lo terminamos pagando entre todos. Todos con nuestros impuestos terminamos pagando esa forma de hacer política. Después nos quejamos de que hay mucho, de que es muy difícil emprender, pero todo esto está relacionado y creo que para empezar a crecer tenemos que tener mucho foco puesto en esto. Ahora, tengo una pregunta. Por favor. ¿Cómo sería la dinámica macro? Vos bajás, echás la mitad de los empleos públicos. Yo no dije la mitad. Más o menos para bajar la mitad de los salarios, ponele que no eches la mitad. O sea, el 40% de los empleados públicos. Eliminar las tarifas. Pongámoslo en número. Bueno, eliminar las tarifas, sí. Con lo cual el ingreso disponible de la mayor parte de las familias que van a tener que pagar más de gas, de luz y demás, baja. Con lo cual disminuye el consumo privado. Y por otro lado, los tipos que echaste no tienen sueldo, con lo cual tampoco pueden. Eso automáticamente en el producto probablemente te implica una caída de 5, 6. No, por eso es que con la dinámica de generación de empleo que hay hoy, la parte del empleo público no se puede hacer. O sea, no se puede tocar el empleo público. No tocarías el empleo público. No, digo, se debería hacer aumentaría las tarifas. No, dijo un par de cosas más también. Lo otro que dijiste tiene que ver con cuestiones, si querés, metámonos dentro del problema sector público, entonces en este problema sí encontramos bolsones de ineficiencia, encontramos mala asignación de recursos, encontramos un montón de problemas, sí. Pero estamos hablando de la macro y vos dijiste, el problema de la economía argentina, sí. El problema central es el déficit. El gasto. Yo te pregunté, el gasto público. Sí, bueno, ¿cómo lo resolvés? Y vos me dijiste, así y así. Y dije, bueno, eso que estás planteando vos, que te lo pregunto no para hacerme en vos, sino que lamentablemente es un discurso que está muy instalado en la sociedad. El problema es el gasto público, hay que bajar el gasto público, con eso resolvemos nuestros problemas. Bueno, ¿cómo sigue esa película? Vos estás hablando de algo que habla mucha gente. ¿Puedo algo complementar? Sí. ¿Están en desacuerdo? Dale, sí, pero igual te iban dale. No, pero para que se entienda bien, yo primero no digo que todo esto tenga que ser, tenga que hacerse mañana, de mañana a pasado. Digo, obviamente todo esto es un proceso, si haces esto de una es una piña y se rompe todo. ¿Eso estamos de acuerdo? Ahora, creo que puntualmente lo del empleo es algo que sí no se puede hacer ya, pero sí hay que empezar a hacerlo. Pero espera. No, pero la pregunta hoy era, ¿cómo hacemos para crecer? Sí. Fue lo que dijiste. El problema que tiene Argentina es el gasto. Lo que hay que bajar es el gasto público y bajar impuestos. Eso, si bajás impuestos tenés que bajar aún más el gasto de lo que o sea, para llegar al déficit cero. No necesariamente, porque si vos tenés una alícuota de 20% sobre algo que no existe, Gonzalo, no recaudas nada. Gonzalo, ¿vos cómo crecerías? ¿Cuáles serían tus estrategias de crecimiento? Porque si no, ya entendimos una forma de crecer. Lo que pasa es esa forma de crecer, que está bien, pero nunca la termino de entender, sinceramente la quiero entender. No, bueno, pero la idea es cuáles son las estrategias de crecimiento, no es, porque parte de la discusión de la reforma impositiva que él dice es importante. Por ahí la diferencia que yo tengo con él es que hoy la reforma impositiva
no es que hay que bajar el gasto público, hay que bajar el salario del sector público o sacar una cantidad de gente porque es un subsidio encubierto porque lo termina pagando el IVA. Es cierto eso, pero el problema es que los sectores más concentrados de la economía no pagan impuestos en la Argentina o pagan lo mismo que pagan los pobres. No es que el salario promedio del sector público, entonces la reforma tributaria en serio en la Argentina es que el que más tiene más pague. Hoy eso no existe. Eso supone que sea una estrategia. Bueno, eso se quiso hacer con ganancias y no se dejó. No, por eso mismo digo, pero vamos por puntos. Digo, uno es cierto, mediano y largo plazo, y yo te diría que hay que empezar ahora a discutir una reforma tributaria, porque tiene que ver con el federalismo fiscal, con enorme cantidad de cosas. Claro, exacto, por eso. Tiene que ver con una cantidad de temas de agenda. Hay que hacer una reforma fiscal, primero, para un criterio de justicia, que el que más tiene más paga, y así se financia el Estado. Hoy eso no sucede. Pero déjame un segundito más, nada más, así cierro, así seguimos. Creo que hoy el tema, o sea, la dinámica de generación de empleo no permitiría arrancar por el empleo público. Sí creo que en el mediano plazo debe tenerse en cuenta esto. Y obviamente puede parecer más micro lo otro, lo de ir línea por línea de la ley de presupuesto, pero creo que si no es llegar a, con una medida, solucionar el tema fiscal, y creo que nadie quiere eso. O sea, de hecho creo que no es la medida, no es la solución, y que obviamente es un laburo que va a llevar tiempo y que es un laburo. Si no, con soluciones mágicas no vamos a conseguir nada. El año pasado se quiso modificar ganancias con una propuesta, con un proyecto de ganancias que a mí la verdad me gustaba bastante, que era el de extender la cantidad de personas que iban a pagar ganancias. Muy bueno. Me parecía muy bueno, pero el masismo lo frenó. Y así se juntó toda la oposición a frenarlo, casi toda la oposición a frenarlo. Creo que con ese proyecto de ganancias estás reformando y no estás haciendo que baje la recaudación, al contrario. Creo que, por ejemplo, en algunas provincias, Ciudad y Capital Federal y Buenos Aires, y creo que ya son 5, no me acuerdo de esos 3, ya se reducen ingresos brutos al mercado inmobiliario, o sea, los créditos hipotecarios, y eso no generó una baja en la recaudación, porque no se recaudaba nada antes. Al contrario, se empezó a generar más recaudación por el impuesto inmobiliario. A eso iba antes, cuando bajar los impuestos no necesariamente... Un poco significativo te digo igual. Sí, o sea, la recaudación de cosas de 80% de ingreso bruto, la mayoría es por la gente de recaudación. Generar una baja en los impuestos no necesariamente implica una baja en la recaudación. Depende obviamente cómo la hagas. Pero ahí... A mí lo que yo pasé el timing de la reforma. Yo tengo un problema global con vos. ¿Conmigo? Sí, con vos. Okay. Con lo que estás diciendo. Bueno. No, porque creo que hay un montón de cosas. Por un lado, creo que está el fetiche de que el problema del país es el gasto público. Por ahora te lo cedo y después te lo discuto. Pero por ahora partamos de que el problema es el gasto público. Ok, a mí no es ese el problema del país. Pero incluso así, todo lo que dijiste, un poco como decía Gonzalo y como decía Milcar también, repercute en una cosa muy chiquita del gasto público. El gasto público no es eso, perdón, me voy a tomar yo, Milcar. El empleo es el 11% del gasto total, del gasto, ¿sí? No es ni siquiera de ese 4% o 5% del PIB que tenemos de déficit. Pero además, cuando decís hay un exceso de trabajadores en general, yo siempre digo lo mismo. Discutamos dos cosas. Por un lado, yo estoy muy de acuerdo en que en algunos lados yo vi gente de sobra, yo fui funcionario público, hay gente que yo vi que eran ñoquis, todos sabemos que eso existe, pero eso no te mueve al perímetro macro. Y yo siempre cuento la misma anécdota, que no es mía, se la robé a un periodista llamado Ezequiel Burgo, ¿lo ubican? No sé, no está en Clarín ahora, o estaba. Sí. Tiene un libro llamado 7 ministros, que es muy bueno, y tiene la anécdota de qué pasó cuando Remes Lenikov, cuando básicamente Dualde devalúa, que Remes Lenikov como ministro de Economía, dice, bueno, ahora el Banco Central, por primera vez después de 11 años, tiene que intervenir en el mercado para, ya dado que no hay convertibilidad, manejar el tipo de cambio. No tenemos ninguna oficina del Banco Central que haga eso, dijeron. ¿Por qué? Porque despedimos a todos estos tipos hace 11 años. No iba a haber nunca más que hacer esto el Estado. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que llamar a un tipo que hace 11 años se habían despedido, ya grande, que por ahí no se acordaba nada de lo que tenía que hacer, y le pusieron un par de pibes para que aprendieran rápido. Y por ahí los primeros 6 meses de nuestra evaluación nos debemos haber mandado una macana atrás de otra hasta que estos tipos entendieron qué estaban haciendo, ¿sí? Ahora, hubiera estado mal darle una beca llamada empleo público a esos 6 tipos y decirles,
quédate, mientras dure la convertibilidad, no hay laburo para vos en esto, investiga, ayuda en otra área, lo que sea. Vos lo ves hoy y dirías, es empleo sobrante. Y sin embargo es un rol que necesitas tener en el Estado para cuando lo necesites. Entonces, ¿Son roles que necesitas tener? Lo estás haciendo desde hace 15 años y si no lo hubieras tenido... No los del Banco Central, digo. Eso, es extrapolable. Entonces, pero hoy así lo como podrían que... recontratar al tipo, para hoy justo. ¿Cómo? Hoy lo podrían recontratar o ya... Claro, lo que voy es, en tu búsqueda micro de gente que sobra, te vas a encontrar con muchos lugares donde sí sobra gente y muchos lugares donde no, de esa gente que parece que sobra, no sobra. Sino que son recursos que el Estado necesita. Hay que hacerlo bien, parece. Entonces, lo que está detrás sigue siendo la concepción de qué tiene que hacer el Estado. Vos querés de alguna manera achicarlo, y para mí, que el Estado sea empleador de última instancia no es un problema necesariamente, sino que lo que hay que discutir, ahí volvemos. El problema es que vos identificás el problema como el gasto, y yo identifico el problema como la productividad de Argentina. Ese es el problema de fondo que tenemos que solucionar. Vos solucionás la productividad, solucionás todo el resto. ¿Por qué? Porque generas crecimiento y el crecimiento te achica el déficit automáticamente. Encontremos la forma, yo estoy de acuerdo en que no puedes mantener un déficit, eso no es que estoy de acuerdo, es obvio, no puedes mantener un déficit indefinidamente. Pero la mejor forma, históricamente los países del mundo han salido así de un déficit, es creciendo, no con una política contractiva. Instrumentemos las políticas para crecer, discutamos cómo crecemos, lo que decía, lo que planteabas hace un rato, y vamos a encontrar la forma de resolver el déficit. No primero contrayendo el gasto público, porque no vas a hacer nada. Pero sí que bajar impuestos. O sea, es política ahora discutamos cómo crecemos. fiscal expansiva. Ahora discutamos cómo crecemos, pero vos si bajás a la vez gastos e impuestos, hay que ver si es expansivo o no. Depende de qué esté bajando. Yo estoy de acuerdo en una repriorización de gasto, creo que hay gastos que son superfluos y hasta exagerados. Estoy de acuerdo en que hay cosas que hay que balancear, las tarifas se fueron los subsidios a las tarifas son excesivos, no porque me guste, no porque no me preocupe cómo impacta en el bolsillo, sino porque es verdad que no se puede mantener ese nivel, en un nivel macro ahora. Igual si le pones en ese nivel a nadie le gusta. Claro, a nadie le parece lindo sobre las tarifas. Pero en la represión de políticas lo que no tiene que pasar es ni que entendamos que la forma de bajar es achicando el Estado, ni que entendamos que el problema del gasto público es el problema de la Argentina porque le vamos a estar prestando arriba. Igual dudo, perdón, dudo que achicando. O sea, ahora, yo entiendo al Estado no por la plata que gasta, sino por las cosas que hace. Bueno, vos hablaste de una baja productividad. ¿Cómo medís la productividad del Estado? ¿Qué la medís? Por lo que decía vos, por ejemplo, de la cantidad de oficinas que hay con gente que... No, y los roles que ocupa, los roles que ejerce el Estado son infinitos. No, por eso, creo que primero lo que tenés que hacer es ver qué querés que haga el Estado. O sea, cuál es la idea argentina del Estado, si es que eso existiera, o ver una visión un poco más de largo plazo sobre, por lo menos, los pilares del rol del Estado. Y a partir de ahí empezar a jugar. Obviamente, sí, ver cuál es la productividad del Estado es difícil, pero sí creo, es imposible, pero sí creo que hoy estamos ante una situación en la cual hay margen para reducir la cantidad de empleo público sin tocar lo que hace el Estado. O sea, sin que eso afecte lo que hace el Estado. Y esto no digo que esto se pueda hacer siempre en cualquier momento. Tú estás discutiendo a nivel macro 1000 puestos de trabajo, Fede. Estás discutiendo muy poquito y estás dándole una relevancia macro que no... Pero porque yo no hablé solamente del empleo público, por eso. No se puede ser rufa esto. Yo creo que... Allá pierdo la palabra. No, un cachitito. Sin ánimo de que sea un interrogatorio, no, pero una pregunta para sacarme una duda. Sí, pero vos. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo influye? No, en general, digo. No, en serio, en general. ¿Cómo influye en la economía, digo, cuando se hablaba el tema de los impuestos, el gasto público? No escuché tampoco, por ejemplo, hay, digamos, una gran cantidad de recursos naturales que están siendo explotados por empresas extranjeras, su gran mayoría, todo. Esto, digo, si el Estado puede tomar ahí el rol de Estado, no digo estatizándolo, pero sí por lo menos, cuanto menos no cobrar un 1%, o sacarle a los pools ojeros todas las retenciones. Digo, porque yo no entiendo mucho de economía y de números, no manejo estadísticas, pero tampoco me cierra cuál es el negocio de Argentina cuando viene una empresa sojera, explota 2 años, un campo, no se le cobra retenciones, solamente un mínimo impuesto, importa, no entiendo cuál es el negocio del país. Es el negocio del Estado. Digo, hay un número, una estadística, algo de sumando las mineras, los recursos marítimos, estos pools ojeros y otra cosita por ahí que se me escapa del agua,
que también se están, perdón las palabras, ¿no? Pero también se están choreando por ahí. Digo, ¿cómo sería ese número? ¿Está nucleado en alguna estadística? ¿Gonzalo? Sí, perdón, y después otra, ya la engancho para después. Estamos hablando de empleo público, coincido con vos en que es ínfimo, pero yendo al punto de vista de los jóvenes y de cómo vemos los jóvenes las problemáticas. Hoy los jóvenes ven el empleo público y los primeros empleos formales como un lujo. O sea, hoy acceder a laburar en el Estado y ganar 20, 25 mil pesos, o acceder a laburar en un peaje y ganar 20, 25 mil pesos. 20, 25 mil pesos no es lo que se paga en el Estado. Bueno, Estaba tapando 12. 12, bueno. Perdón, es la pretensión de Valentino. No, es la pretensión de Valentino. Estás pidiendo Perdón, estabas negociando, no me di cuenta. metiste ahí, ya le bajaste el precio. La primera categoría van de 9, 12, 12 como un promedio. Pero digo, hoy el primer empleo en el Estado que te garantiza una cierta estabilidad, o el primer empleo en un peaje en Chascomú que va a ganar 20 mil pesos, es visto como una utopía o como o máximo. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para levantar la vara? ¿Cómo hacemos para levantar el nivel del empleo? ¿Cómo hacemos para que el sueldo, para que los salarios sean mejores y se sostenga el poder adquisitivo con el salario? ¿Cómo hacemos para que...? Para contestemos de a dos. Gonzalo, vos que estás con presupuesto y eso, me parece que estaría bueno que comentes. Después de lo de... ¿Cómo ves la incidencia de los impuestos que ya no están, como mineras y...? Que quizás tampoco nunca tuvieron, Bueno, sí tenemos que medir en cuánto contribuyen la inversión extranjera a la riqueza del país. Yo no creo que tengamos que tener esas visiones de no quiero que vengan capitales extranjeros porque se la llevan en pala y no dejan nada. Hay que ser inteligentes, hay que tener un Estado que sea inteligente y a donde hay rentas extraordinarias, cobrar. Claramente el régimen minero es un delirio, es una ley de los 90 en la cual el argumento era como en la minería los capitales que se unen son muy grandes. Para una empresa hacer una mina tiene que poner muchísima plata y el retorno de esa plata la ve a largo tiempo. Hay que incentivarlos y no ponerle impuestos. Así es el único país del mundo en que se paga este canon, Sí, claro, está bien. Pero es un régimen minero complejo de Argentina. Es un régimen que es muy cagado para nosotros, no nos deja mucho, no genera empleo, no genera impuestos. Hay que rediscutirlo. Ahora no garantiza la sustentabilidad ambiental. No hay que decir quiero que se vayan todas las empresas extranjeras. Porque ¿con qué las reemplazan? No lo está diciendo. Son cosas diferentes. Eso lo quiere decir. Son cosas diferentes. No, perfecto. ¿Querés el costo de sacar las retenciones? Alguien, no sé si alguien hizo un cálculo aparte de... A mí en su momento me da 220 mil millones de pesos. Eso es un mes más de recaudación. El año pasado era un mes más de recaudación. O sea, era el mes 13 de recaudación, ¿sí? Un mes, era tener un mes, como llamamos, un mes Osvaldo, de recaudación, ¿no? O lo que se recaudó por el blanqueo, básicamente, si no me acuerdo mal. Con lo cual, todo ese escándalo con el blanqueo es básicamente guita que entró para pasársela el año pasado a las agropecuarias, bueno, y hidrocarburíferas, a las que le sacaste la... Sí, un comentario, las soja tienen retenciones, se bajó de 35 a 30, no se eliminaron. El problema... Se debería bajar. Se debería bajar, no se volvió a bajar, pero el tema, quiero decir varias cosas. Primero, el tema de la reestructuración del Estado, ya entramos casi en un tema de mediano y largo plazo, pero de todas formas yo creo que para cualquier reestructuración o cualquier corrección del Estado, el momento para hacerlo es el momento del crecimiento. Yo creo que primero hay que sentar bases que no necesariamente están impedidas por el nivel de gasto público. Ahora voy a decir algunas cuestiones. Pero nosotros, si miramos para atrás, ya sé que no vamos a hacer nada mirando para atrás, pero sí podemos tener un diagnóstico de lo que pasó. Nosotros perdimos un periodo de crecimiento en el cual tendríamos que haber aprovechado para corregir. A mí alguna vez alguien me dijo que si vos corregís mientras creces, es menos doloroso que si tenés que corregir después. Y el ejemplo que me dieron fue un chico que tiene un desvío en la cadera o en algo de eso, le metían un tutor, digamos, que en la etapa de desarrollo se va corrigiendo solo con el desarrollo. Si eso te pasa después que ya sos grande y no seguís creciendo, te tienen que romper el hueso para acomodarte o ponerte una prótesis o algo por el estilo, que es mucho más doloroso y más costoso. Entonces, se perdió el crecimiento. Ahora, capaz que exagerado lo que digo, pero eso es lo que... No sé si quieres saber tanto. Nada, bueno, el punto es, Minera se quebró el codo cuando nació y si hubiera estado mal soldado le hubiera tenido que quebrar para darle la vuelta. Entonces,
Cuando vos corregís mientras creces es menos doloroso. Esa es la primera cuestión. El problema es que ahora no estamos creciendo, tenemos que ver cómo crecer. Con el tema del sector público hay un tema. Si hay cosas que están mal, hay que corregirlas porque están mal. No es que hay que corregirlas porque quiero crecer. O sea, si está mal, lo tengo que hacer bien. ¿Pero por qué? Porque bien es mejor que mal. Punto, se termina la discusión. Aunque nosotros vengamos creciendo al 15%, si está mal hay que corregirlo. Después, más allá del nivel el tema de la presión tributaria es cierto. De hecho, cualquiera que quisiera ser emprendedor para encontrar una alternativa al primer empleo en relación de dependencia, uno lo primero que le dice es o anotate en el monotributo más bajo y después va moviendo, o le dice arrancar en negro y después te anotar en el monotributo. Básicamente, es imposible que una persona vaya a inscribirse en todo lo que se tiene que inscribir, no solo en los impuestos. Tiene un montón de trámites burocráticos, administrativos, municipalidad, provincia, vuelve a la municipalidad, este sello está mal puesto, vuelve a darlo, qué sé yo, que lleva tiempo y costo en dinero. Pero hay otros temas que son, con los recursos que hay, con el nivel de gasto que hay, que están mal utilizados porque hay una desarticulación entre los sectores, que serían los demandantes de determinados servicios que presta el Estado, y los servicios que presta el Estado. Si uno agarra y dice, vamos a hacer una política de promoción para el desarrollo productivo, y lo invitamos acá al, no sé cómo es el nombre del cargo, lo llamamos a Campero, que venga y que me explique, y uno le tira las inquietudes que tiene, y probablemente saque una carpeta o me proyecte en un PowerPoint y me diga, eso que vos decís lo tengo en este programa, eso que vos decís lo tengo en este otro. Tenemos todo eso. ¿Cuál es el problema? Que en la práctica lo que no se enteran que está todo eso son las pymes, que son las que serían, serían los productores que serían los beneficiarios. Yo hice una prueba por ejemplo, en tema de innovación tecnológica en la producción. Si Argentina tiene un problema que es de las exportaciones con alto contenido tecnológico, es muy bajito el componente de productos tecnológicos. Pero innovaciones que puede hacer un productor, no es que hacer un microchip o algo que se le parezca a la nanotecnología ni nada de eso, no solo eso es, sino que innovaciones son cambios en los procesos productivos, generar productos nuevos. O sea, Argentina hoy paga más de patentes que los bienes tecnológicos que exporta cada año. Entonces, el déficit no entre los bienes que compra y los bienes que exporta, sino entre las patentes que paga por hacer cosas que se desarrollan en otro lado y lo que exporta con contenido tecnológico, eso ya genera. Cuesta más lo que compro de patente que lo que vendo de productos tecnológicos. ¿Qué ejemplo iba a dar? En la agencia de transferencia de tecnología, la conozco como agencia, no conozco bien el nombre entero, es del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La agencia de transferencia, sí. Tiene programa de subsidio a pymes que quieren hacer innovaciones en procesos productivos, que inclusive algunos de los subsidios son para contratar gente formada en determinada cosa para un desarrollo puntual. Lo que tiene bueno es la transparencia. Uno entra ahí, ve los programas que hay, ve cuántos postularon y cuántos adjudicaron. Y hay programas de esos que tienen cuatro tipos que se presentaron. Entonces, está en la línea, pero la realidad es que no le llega a nadie. Entonces, ¿querés un paso peor? Yo siempre me pregunté qué fallaba en el Estado, que el INTI tenía un premio nacional de innovación, algo así se llamaba. Y lo que hacía era, presentabas la innovación, lo que vos habías inventado, si querés, no es lo mismo, pero lo que vos habías generado como innovación, y daban premios, y te daban primer premio, segundo premio. Y inclusive le decían un gusto. Flaco, anda, llevarlo de la mano al Ministerio de Producción y decirle, mirá, tenés todas estas líneas para desarrollar el prototipo de lo que acabas de innovar. Claro, bueno. ¿Cómo no hacemos eso? Hay muchas formas de articulación que con distintos nombres. Bueno, ok. No, con distintos nombres y por ahí con distintas formas, pero cualquier esquema vinculado con la agencia de desarrollo, donde el Estado es un actor más, pero que en la misma mesa se sientan los productores, inclusive con enfoques territoriales. Y en cada lugar hay gente de cada lugar y de cada sector que conoce la problemática de cada uno, y entonces eso genera dos cosas. Por un lado, que la oferta de los instrumentos públicos se va a adecuar a las necesidades de los que están o de los que se necesitan, y por el otro lado, que tienen conocimiento, y entonces se hace más competitivo el acceso a ese tipo de cosas. Porque de vuelta, cuando uno agarra y dice, sobra gente, no, porque tengo el programa tal, y bueno, está bien, el programa tiene tal, y tiene tal presupuesto, y se ejecutó todo, inclusive te dicen se ejecutó todo. ¿Y cómo se ejecutó? No, vino de 4 postulantes, adjudiqué los 4 y le di
igual son montos muy chiquitos eso de la agencia, pero sirve como muestra, digamos, como muestra sirve, mirá, hay ayuda a las pymes. A mí me tocó trabajar con uno, me dice, che, yo, haciendo unos trabajos a una constructora, y me dice, nosotros hacemos naves de chapa, y me dijo otro que ellos se metieron en una cosa de que hay una ley que ese tipo de bien le da un bono de un crédito fiscal. En Trabucal sí existía, era para la producción de bienes que son importables, digamos. Y tenía una franquicia impositiva que está desde el año 2010, ellos se vienen a enterar ahora. Bueno, ahí digamos, hay una cuestión que... lo que a ver, digo, porque buscando respuestas y yendo a lo que él planteaba, digo, me parece que es cierto también, me parece que es importante, como más allá de que no es sexy, discutir la reforma tributaria. No es divertido, nadie le gusta discutir los impuestos, pero es cierto que una reforma tributaria en la Argentina es necesaria, que las grandes empresas tienen que pagar lo que tienen que pagar, y hoy hay mucha, entre evasión y elusión, mucho problema del gasto público, ¿no? Del déficit fiscal. Siempre uno lo mira del lado del gasto, nunca lo mira del lado de los ingresos. Y lo de los ingresos hoy está compuesto en parte importante por un sistema regresivo de impuestos directos. Entonces, lamentablemente, hay que tener una discusión de la reforma tributaria, y la verdad que en el caso de las mineras, si se quiere, no es un gran monto de recaudación de las retenciones que sacó este gobierno, pero simbólicamente es muy importante, porque hace inclusive a las comunidades que viven en esas regiones que están reclamando otra forma de desarrollo de la política minera. Ahí. Tan siquiera así por... Déjame hablar un poquito mismo. Tenés razón. Si no... Tenés razón. Digo, más allá de que esto pueda abrir un debate de cómo tiene que ser, digo, hay distintos desarrollos de política minera donde la retención, en todo caso, hasta simbólicamente hubiese sido un criterio de justicia con las comunidades que hoy tienen en crisis sistemas de empleo, sistemas ambientales. Sí. Es más, había un 1% de retención para esos pueblos. Exacto, para esos pueblos. pueblos. Yo vengo de la industria minera. Claro, exacto. Sí. El otro y se lo han punto, sacado ese 1%. Sí, digo, voy porque me parece que, si no parece toda una cultura del pesimismo. Me parece que es una bandera, nosotros podemos trabajar y mucho. Te voy a cantar los casos cuando uno es candidato y recorremos, vas al caso contrario a lo que uno plantea. En la pyme, por supuesto, uno dice, bueno, ¿cómo empezamos a crecer? Hay una fórmula básica que es, si no crece la pyme no se genera empleo, y uno cree que a la pyme se le da muchas cosas, y hoy cuando va a la pyme, la verdad que para acceder a cualquier política o programa, tiene que tener una cantidad de especialistas en acceso a programa, contadores, técnicos, profesionales. Ejemplos, la semana pasada en San Martín fuimos a una empresa de luminarias que hace luminarias públicas, empresa argentina, 100 empleados, con muy buen capital tecnológico, buen grupo de ingenieros, trabajadores, qué sé yo. Dicen, bueno, les aviso que mi gran problema que tengo es la cantidad de impuestos que tengo que pagar, ¿no? Digo, fíjense, si yo pudiera acceder a... Digo, el año pasado se votó la ley PYME, sin embargo, les parece absolutamente financiera en el corto plazo, tienen un problema de mediano y largo plazo de falta de competitividad, porque el 40% del precio de las luminarias que se venden al sector público son impuestos. Eso para que uno vea el ejemplo del otro lado, digo, cómo crece la pequeña y mediana empresa, y en realidad el Estado, que supuestamente tendría que empujar para que crezca, cuando uno habla, digo, pasa al otro lado. Me junto con un grupo de investigadores, de unos de la CONEA, otros de ellos, todos tenían algo que habían inventado. Los invito a hablar con Esteban Campero. Todos, amigo mío, Agustín también, todos, no, miren, si no tienen empresas no lo podemos ayudar. La ley de emprendedores solamente financia empresas, aunque sean unipersonales. Pero creo que se escuchan. Yo estaba mirando un programa de televisión, vi que las chicas no podían hacerse el alisado del cabello si no era a través de un mecanismo ilegal, porque está prohibido por un producto que se usa que es ilegal. Inventé un sistema para que eso que polucionaba ese producto se vaporice
y yo tengo un prototipo que, si ustedes me lo financian, salimos a vender por todo el mundo. No puedo. Si no te constituyes una... No sé, ¿cómo me constituyo una empresa? Yo tengo que hacer el prototipo, le tengo que contar a un ingeniero, al otro del INTI, bla, 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 bla. Una cantidad... Le aviso que una cantidad de investigadores importante, no eran 3. Eran varios y cada uno como ese tenía una cantidad de productos. El Estado ahí no... O sea, Esteban, por ejemplo, no tenía cómo ayudarlos. Porque la ley de emprendedores que él tiene que aplicar tienen que ser empresas constituidas. Era una gente joven, entre 20 y 30, que tenía cualquier cantidad de prototipos de invento que el Estado no los podía ayudar, bajo ningún punto de vista. Porque no es que fuimos solamente a hablar con Esteban, ya no sabía con quién hablar. ¿Viste cuando vos ves gente que se pierde, que tiene cosas para hacer y se pierde? Bueno, esos son los que tienen, imagínense los que no tienen ni siquiera un invento, ni siquiera educación. Ahí me refiero, digo, estamos hablando de ese tipo que inventa. Ustedes son candidatos a concejales. Supongan que le vaya uno de 6 a uno de las 6 y le digan, che, yo tengo este invento, ¿me acompañás a ver si consigo? Van a ver que los vericuetos que tiene el Estado para ayudarlos se convierten en una... Digo, aparte yo lo hice hablar con el secretario general de emprendedores, con el viceministro de Ciencia, Innovación y no sé cuánto. No le pueden dar respuestas. Pero ahí tenés el costo de eso cuando tendiendo a cero algunas cosas. Tremendo. Tremendo. O sea, es un trámite burocrático. Inclusive los pibes ya habían hecho un invento con su plata. No hay gasto público ahí, es abrir la ventanilla y yo te presento esto y vos me das. Bueno, digo, entonces uno tiene, ¿cómo se crece? ¿No? Digo, la pyme tiene un problema serio de restricción. Hoy, a la pyme que vas te dice, estoy podrido de pagar impuestos. Digo, la pyme tiene hoy una ley de pyme que se votó el año pasado, que tiene una cantidad de cosas, pero la verdad que no se sienten asfixiadas con el pago de impuestos, porque hay diferimiento del pago de impuestos, pero no hay una política fuerte. Pero ahí yo, perdón, igual ustedes dos querían decir algo. Termino con esto. Digo, estoy tocando los temas que se tocaron, ¿no? Digo, el otro tema que vos tocaste, el tema de la productividad. Digo, imagínate, la misma empresa de luminarias. Por supuesto que te dice, pago mucho impuesto, les aviso que si yo no pagara impuestos estaría pagando más ingenieros para... Lo único, ya llegué a tener solamente el 15% de producto importado. Estoy viendo cómo este LED que le estoy poniendo lo puedo hacer yo en mi fábrica. Por supuesto, si yo no pagara que este producto, el 40% de impuestos, tendría unos cuantos ingenieros acá adentro viendo cómo puedo reemplazar el componente importado. Digo, a veces la productividad, insisto, el Estado, a pesar de que parece una presión tributaria que no existe, hoy está impidiendo que la pyme se lance al crecimiento. Digo, ¿cómo se crece hoy en la Argentina? Más allá de que hay que bajar la inflación y la están bajando vía, digamos, si se quiere, vía monetaria. Bueno, la producción hoy no puede avanzar al crecimiento. No te hablan de inflación, no te dicen mi problema central de que no crezco es la inflación. No, mirá, mi problema central es este y este. Lamentablemente, digo, uno dice, ¿cómo crece? Uno tiene que dar respuesta. El periodista te pregunta, ¿cuáles son tus 5 medidas para crecer? 9, ¿viste? ¿No? O sea, dame las primeras 5 medidas que ustedes implementarían para crecer. ¿No? Entonces uno dice, bueno, a ver, acceso al crédito a la pyme, reducción de esto. Hay una cantidad de medidas que se pueden hacer, efectivamente. Hoy no están. ¿Cómo hace usted para bajar la inflación? Bueno, sí, Consejo Económico y Social, Pacto de Precios y Salarios, lo que decía Alfonso el año pasado, que nunca lo implementaron. 3 o 4 medidas fuertes, no estas, digo, como propuestas alternativas. Digo, porque en realidad me parece que ellos, les aviso que muchos son militantes y candidatos. Me interesaría tener respuestas, porque cuando vayan a buscar el voto, alguna respuesta le tienen que dar a la gente, decir, che, mirá, nosotros tenemos 3 o 4 propuestas fuertes. Digo, me parece que estaría bueno que busquemos alguna, inclusive para los jóvenes, 3 o 4 ideas vinculadas al empleo, porque en realidad hoy es el sector más vulnerable con el tema del empleo. O sea, el 20% de los jóvenes hoy están desempleados y por supuesto, si no se crece, por más que busquemos un subsidio al empleo, ninguna empresa te va a tomar. El tema es que si no se crece, no hay posibilidad que nadie que hoy está desempleado entre a tener un trabajo. Entonces me parece que estaría bueno empezar a dar respuesta, más allá de nuestras inquietudes como economistas. Ahí creo que hay dos como dos vías, y voy a reparar lo que dijiste al comienzo de todo,
que se relaciona un poco, mencionaba, un poco políticas de corto y largo, ¿no? O mejor dicho, casi diría políticas de subsistencia y políticas de desarrollo, que a veces se solapan, ¿no? Una UH puede ser ambas, pero una cosa es la política de subsistencia y hace a, bueno, las necesidades hoy para tapar baches que son muy necesarios para que la gente llegue a fin de mes, ¿sí? La inflación es un problema de corto plazo, debería serlo al menos, allá en nuestro país es más, volvió a ser un tema de mediano. Sí, digamos, tenemos que, pero porque insisto, para mí hay que entender la estructura productiva argentina para entender por qué tenemos inflación, no es que es una cuestión solamente monetaria de si imprimimos muchos billetes, hay una serie de vinculaciones causales ahí. Pero también esto, pensar el desarrollo, ¿no? Para mí, insisto, con que el problema mayor es la productividad. Entonces, vos decís, ¿qué políticas podés llevar a cabo? Y bueno, por lo pronto, o esto, ¿qué propuestas pueden tener los chicos como concejales? Hay dos grandes patas. Una es cómo accedes a lo que ya existe, a la oferta que ya existe del Estado. Vos comentabas que yo dirijo una consultora, ¿no? Una parte del laburo de la consultora es ayudar a municipios a veces y a empresas chicas a acceder a los programas que ya existen del Estado, ¿sí? Eso es parte del laburo porque es tan jodido, le estás tanto tiempo dedicándole que si lo transferís a alguien que ya sabe hacerlo, sale, y si no, no. Entonces, y la ley PYME en ese sentido es un desastre porque todo lo que tengas que hacer lo tenés que hacer antes del 31 de diciembre de 2018. Claro. Invertí antes del 31 de diciembre de 2018 si sos una pyme y tenés que pagar todo, pedir financiamiento, no existe. Y después están las políticas, si querés, aunque acá hay un solapamiento, de desarrollo. Y ahí tenés que elegir, y eso es lo que nadie está discutiendo desarrollo. No estamos discutiendo cuáles son los sectores que pueden competir a nivel mundial en Argentina, que son los sectores intensivos en conocimiento. No necesariamente servicios, pero intensivos en conocimiento, que es donde Argentina se destaca. Porque nunca vas a competir por salario. Eso es algo que digamos, por suerte acá nadie lo dijo, pero es un debate también hermoso y que mucha gente está tirando, hay que bajar los salarios porque el costo argentino es muy caro. Perdón, pero si querés el costo de Bangladesh, no existe. Nunca vamos a llegar a ganar un par de dólares por día, porque nos morimos de hambre los argentinos y porque no está en nuestra sociedad poder hacer eso. Entonces nosotros podemos competir por otro lado, ¿sí? Por productividad. Y lo gracioso es eso, estamos en un nivel, en ese punto medio, donde somos mucho menos productivos que los países desarrollados, mucho más productivos que los países de salario bajo. En el medio nos matan de todos lados, ¿no? Pero ahí, ¿qué tenés que hacer? Elegir los sectores que pueden ganar hoy y empezar a generar desventajas. La política tiene que estar yendo a eso. El kirchnerismo tuvo dos ejemplos cortitos. Iba a decir uno yo. Pará, ahora te digo uno y vos mismo decís. Pero el kirchnerismo para mí, por ejemplo, mi gran crítica es no tuvo política industrial. No tuvo ningún tipo de política de desarrollo, ni industrial, que es parte, excepto para un sector, pero salvo el tipo de cambio real, competitivo y estable, ¿no? Como se llamaba, ¿cómo es? Ese fue el nombre de los que lo llamaban así, Frenkel y compañía. Más allá del tipo de cambio alto, no hubo política industrial, excepto para el software, que fue la única que tuvo una ley propia que funcionó bastante bien, ¿no? La ley de promoción del software, y si se fijan, ese sector creció mucho. Después para el resto, dígame una medida para beneficiar a un sector que pudiera competir. El agro sí, el agro compite siempre, el agro, la minería, los hidrocarburos. El agro, la minería y los hidrocarburos en Argentina se nutren de la riqueza de nuestros suelos y subsuelos. Por más que les pegues van a seguir funcionando y por más que les des incentivo, igual iban a funcionar, más allá de que hay que equilibrar, ¿no? Cortito, pero por eso, pero estoy hablando a nivel macro, ¿sí? Por supuesto vas a matar a los zambos y vas a matar, pero lo que hoy es, empezamos a pensar qué sectores son. Porque ¿qué carajo estamos haciendo con todo lo que es farmacéutica y cosmética? Por ejemplo, es un sector de Argentina siempre se destacó y lo tenemos ahí siempre al filo de la crisis, ¿no? Bueno, no sé, sectores hay un montón, hay ejemplos por donde se desarrolla. Tengo uno, agro y industrial. Agro, un amigo de mi viejo, de Magdalena. Sale una línea de créditos del Banco Provincia, lo llama el gerente y le dice, mirá, me dieron 100 palos para créditos, para pymes. Pero, viste, acá cómo es, qué sé yo, que no sé, y después me clarifican, ¿querés 10 palos? Y comprate una casa, le dice, pero ¿querés 10 palos? Y te los doy a vos y yo me ahorro el garrón. Es un caso. Así no funciona. Otro caso, una textil de Chascomús hace ropa ignífuga. Sí. Con ganas de... Y ella lo que dice, yo no quiero competir en el mercado externo. Yo lo que quiero es abastecer el mercado interno. Muy competitivos, muy profesionales, los anuncios.
Entonces, lo que dicen, ¿cuál es tu problema principal? Mi problema principal es que no puedo competir en el mercado interno con empresas extranjeras. ¿Y por qué? Porque hay una ley que lo que dice es que los cuerpos de bomberos y qué sé yo pueden traer el producto sin pagar aranceles, pero ¿qué pasa? A mí no me eximen aranceles de materia prima. Está matando. No puedo competir en el mercado interno. Bueno, de esos, o sea, por eso, para mí, En esos casos, en cada sector vas a encontrar una barrera de ingreso al mercado por distintos motivos. Uno es impositivo, otro tecnológico, otro arancelario. Ahí déjame decir, yo justo también, a 6 no estamos un dato que decían recién de las pymes, que es importantísimo algo, y el dato que capaz le sirve a todos, y es algo que en general, la ley PYME del año pasado yo creo que es una muy buena ley, en teoría, que tiene muchos problemas de implementación, y el principal problema de implementación es que para acceder a los beneficios de la ley PYME uno tiene que estar registrado en el registro PYME. Hay menos de la mitad de las pymes del país registradas, bastante menos de la mitad, con lo cual creo que lo primero que se necesita, y acá vuelvo un poco a algo que dijiste vos, para empezar a crecer, obviamente la PYME es el motor del empleo y de la producción. Políticas hay, pero si la política va a estar en un cajón y sin implementarse, la verdad es que no le sirve a nadie. Y creo que lo que hace falta, y esto ustedes que van a estar dando vueltas, militando, es empezar a comunicar un poco. A ver, más allá de lo que haga falta reformar es de lo que hay. Después vemos lo que hay que reformar, pero lo que hay es la ley PYME, la ley de emprendedores. Con sus problemas, con cosas buenas están. Y la ley PYME sobre todo es una ley que tiene bastantes beneficios en diferimiento de impuestos. No es una reducción de impuestos, pero sí es un diferimiento de impuestos y permite un capital de trabajo mucho más fluido. Creo que empezar a ustedes a adentrarse en lo que es eso y empezar a comunicar y a contar los beneficios para la pyme, o sea, para el tipo que está generando laburo. Creo que eso va a ser clave. Pero ahí, mira, yo pido perdón que me toque. Yo también me tengo que ir, pero creo que hay un debate, pero hay tres cosas, digo, son candidatos a concejales, ya tienen tres propuestas ahí para, se las digo así, que salieron en esta charla. Pongan guarderías en el municipio, pongan igual las licencias por paternidad y maternidad en el municipio, que eso lo pueden hacer perfectamente para el empleado público. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? El problema primero porque es seguir discriminando a la mujer por la guardería. Al revés, darle la oportunidad. El problema... Ellos planteaban en un momento pues justo, que claro, justo para ahí no estuviste, pero ellos lo que decían es que lo que pasa hoy es que se está discriminando a la mujer en el acceso al trabajo porque, no, pero escúchame, ¿por qué? Porque una mujer te implica que si se toma licencia son 90 días y el tipo se toma 2. Entonces, ¿a quién vas a tomar? Y al tipo. No, claro, pero a ver, el tema sí es cultural y en eso no estoy de acuerdo porque ustedes decían que no era cultural y no pasaba por la educación. Y pasa, si esas mujeres siguen educando hombres que la van a excluir el día de mañana, va a seguir así, la va a ir a buscar. Pero eso no es culpa de la mujer. Dale, perdón. Si a la criatura la va a llevar la mujer a la guardería, la va a ir a buscar después la mujer, le va a llegar la mujer, lo va a cocinar, estamos en la misma. El tema es cultural. Por lo pronto estás dándole la oportunidad de que labure 8 horas por día, cosa que hasta acá no tiene. Pero no es la solución. No dije que es la solución, pero yo estoy dando el cultural. Por supuesto, pero esa es una primera cuestión. Y lo último es, entonces una persona en el municipio que le baje a las pymes del municipio todos estos planes que existen de nación. Ese rol no existe. También. No. Pero no hay ninguna política de Estado que quiera. Si lo inventan, te quedas sin laburo. Discutamos eso también, y no nos quedó el lugar al final, que además yo sé que con Amílcar seguro se está moviendo ganas de decir un par de cosas, de cómo discutimos desarrollo. Porque nos quedamos ahí, no discutimos cómo se baja la inflación. Yo te discutiría si las pymes son lo central para aumentar la producción. Yo creo que no. Yo creo que las pymes casi te diría va por el lado de la política de subsistencia. Algo por la inclusión, pero que también, no es poco. Pero también hay sectores dinámicos. Hay que ser que sea unas pymes y no entender que todas las pymes son las salvadoras. En un poblado donde no tenés laburo, un tipo se quiere poner a fabricar un lápiz y le cuesta horrores, los impuestos y todo, eso sí es central ahí. Sí. En un ámbito
más pequeño es ese, quizás no es lo global. Yo creo que lo gracioso es que hoy en día las herramientas medio para atacar mucho los problemas, las herramientas micro, si querés, a nivel de empresa, muchas existen. No llegás, ahí hay un problema. Y después está el problema macro que no llegamos a discutir, que es esto: inflación, competitividad en general, productividad en general. ¿Por qué Argentina tiene los problemas que tiene? Que además son cíclicos, no es que esto lo estamos descubriendo en nuestra generación. Digo, nosotros somos todos jóvenes, ¿sí? Nuestros viejos discutían lo mismo y nuestros abuelos discutían lo mismo, aunque no fueran economistas, ¿me entendés? Entonces hay que entender qué pasa ahí. Eso es otra discusión, otro día organizamos otra. Sí. Ustedes disculpen que yo también tenemos que ir. Sí, una aclaración, que la inserción en el mundo no es que uno piensa sería mejor si lo insertamos, no, que necesitamos estar insertos, estamos insertos, pero necesitamos salir un poquito más beneficiados en el balance de divisas. Pero es lo que planteamos al comienzo. El mundo tiene su dinámica. Si no lo entendés, no te vas a poder insertar distinto nunca, porque estás fijándole al plan, ¿no? Sí, déjame decir, es una carrera ya arrancó, o sea, si no corres, o sea, te van a ganar igual y hay que ver la velocidad con la que corres. ¿Algún día alguna pregunta más? Si los aplaudimos a los chicos que no aplausos a eso. Pero no, gracias por la invitación, realmente un placer debatir y las preguntas estaban buenísimas, así que, porque el punto también es ese, poder bajarlo de la macro, qué sé yo, a lo que pasa en las empresas pymes, en los municipios. Es lo que es más jodido muchas veces, pero bueno, en este caso le está tocando a ustedes. En los municipios la simplificación de trámites también, digamos, un tipo quiere abrir un negocio y tenés que ir, que vas hoy a la oficina de catastro, venís mañana que te ves, y cuanto más te alejas, peor es el término burocrático, se maneja muy informalmente, que te dice te lo llevo a la tarde a tu casa, lo mismo. Sí, yo lo puedo hacer en un día porque el municipio no. Digo, que encuentre la manera, ese es el punto. Y si una consultora puede resolverlo, el municipio puede tener una área que lo resuelva. Sí, sáquenme el laburo, yo encantado, Lo que sacamos de la... No, que quiero que pase eso, quiero que sean políticos. Lo más fácil, o sea, de las cosas que hicimos son cuestiones micro, que es desempolvar la herramienta que tenés y decir, che, la ley PYME está ahí, pero bueno, hay una burocracia que no te deja acceder, no le facilitas un trámite, eso genera un desincentivo a la producción y genera en el fondo un problema de empleo. Y nos fuimos a lo malo de decir, che, que bajemos el gasto público. Entonces, a medida que dijimos al final de resumen, o de casos de que no se podía hacer, o por una cuestión de impuestos que le cobraban a esa empresa, o demás, son cuestiones simples, o sea, que no son grandes elevaciones de dinero que tenés que hacer, sino que es agilización de un mecanismo. Y en resumen, o sea, eso puede tener impacto en la economía sin muchas cosas. Y hasta estás poniendo a funcionar una empresa, una oficina que si no después va Fede y lo raja por no estar haciendo nada. Claro, exacto. Bueno,